El trabajo social sanitario es el que se desarrolla en el ámbito de las instituciones sanitarias, que puede ser tanto en atención primaria, con los centros de salud integrados, y en el ámbito especializado, principalmente en el ámbito hospitalario, los hospitales, y también en las unidades de apoyo, como pueden ser las unidades de salud mental, las unidades de salud mental infantil, las unidades de conductas adictivas e incluso en algunas unidades de salud sexual y reproductiva. Los trabajadores sociales sanitarios en un hospital tenemos que tener una intervención muy ágil, atender a demandas muy intensas y con muchísimas veces muchísima situación de vulnerabilidad, de riesgo social, de situaciones en que las familias se ven desbordadas por esa situación tan sobrevenida y se enfrentan en un ambiente que muchas veces ese ambiente es un ambiente hostil al que han acudido muy pocas veces durante su vida y no saben muchas veces cómo moverse, qué debo hacer. No se puede concebir en el siglo XXI un sistema de salud en el que el trabajo social sanitario no se tenga en cuenta, no se reconozca y no se le dé el peso que realmente debe de tener. Porque no se puede separar lo que es la patología médica de una persona de los factores sociales que desarrollan a esa persona. Para mí el primer reto sería el aumento de las plantillas de las trabajadoras sociales sanitarias en instituciones sanitarias. Hay un aumento en las necesidades de salud que se ha destacado con el tema de COVID, de la pandemia por COVID, y se resulta insuficiente. Tenemos que tener en cuenta que la dignidad para vivir y para morir es innegociable y debe ser innegociable en un sistema de salud del siglo XXI, que es donde estamos y donde debemos aspirar a llegar, que nuestro sistema sanitario y nuestros sistemas sociales estemos trabajando realmente en el siglo XXI.